Bueno, bienvenida Silvia. No sé si nos quiere contar algo de su vida primero. Siempre nos presentamos y bueno, cada uno nos vamos conociendo para saber en qué sentido orar el resto por Ajá, cada uno. bueno, a ver, espera un poquito ahora, a ver. No me puedo sacar este cartel. No me puedo sacar este cartel. Ahí nada. Eh, por ahí que no se me va con el teléfono y tengo que pedir ayuda. Pero bueno, bueno, cuento un poquito de mi Sí, vida. cortito como para presentarse. Bueno, soy Silvia y tengo mi familia, mi esposo y 5 hijos, que son todos grandes. Y bueno, estoy pertenezco a la congregación de Meguilá y bueno, estamos también en la intercesión y estamos orando por también, creo que como todos, ¿no? En el grupo que tenemos nosotros de, de centinelas y todo eso, estamos orando por la Patagonia, por la Argentina, por todas las provincias, ¿no? Y bueno, pero eh, como que yo por ejemplo, en todo esto, como que soy nuevita, ¿no? Digamos, eh, y bueno, estoy aprendiendo y bueno, cada día uno se está eh, poniendo más al tanto, más de todo y va aprendiendo a la par de los equipos que están, ¿no? Porque para eso estamos, para eh, orar unos por otros y para ayudarnos cuando necesita uno u otro, estamos ahí. Y bueno, hicimos hace poquito, por ejemplo, la escuela de cartografía eh, con el pastor Picardo y bueno, eso era nuevo para mí. Así que bueno, estoy en eso, todas esas cosas que muchas veces uno no tantas cosas que vi que fueron muy impactantes para mí porque uno no sabía muy bien cómo trabajaba todo eso, ¿no? Y todo lo de la Reina del Cielo y todo eso, entonces es como que es todo nuevo. Y bueno, estamos ahí para aprendiendo, poniéndonos en función. Así que bueno, y empezar a trabajar, es lo que los dijeron, empezar a trabajar y bueno, que podamos, eh, yo por ejemplo, eh, como nosotros somos nuevos, mi familia somos 3 los que nos congregamos, pero 4, eh, pero como que es nuevo esto para nosotros y bueno, ahí uno es como que está muchas veces ahí. Así que bueno, uno está pidiéndole al Señor que le revele, que le muestre, ¿no? El Espíritu Santo nos esté mostrando el camino para dónde, cómo empezar, cómo trabajar en lo que es de cartografía, ¿no? Y bueno, resumiendo en lo poquito que estamos trabajando y bueno, estamos ahí. Bueno, muy bien. Yo había hecho una invitación y puse una foto en la invitación de hoy, donde está Carolina de Chile, en un acto profético que hicieron en el centro del país, ese es el centro geométrico del país, y había 2 cerros, y yo le agregué los escudos de Penco, que es el escudo que tiene el primer lugar fundado ahí en la zona, en el centro del país, en Penco, y que tiene que ver mucho con, digamos,
una distribución más que de cartografía, de entidades que operan en Chile. Y bueno, ella ahora ya se conectó, así que le voy a dar la palabra para que nos cuente un poco cuál es la situación en Chile. A ver, Carolina, si podés. Hola, bendiciones. Disculpen el retraso, no podía ingresar y gracias a Dios llegó uno de mis hijos y que está viendo a mi bebé porque no me deja hacer mucho, así es que, bueno, Dios prepara todas las cosas. Bendiciones a todos, no los conozco a todos, pero sé que somos una gran familia. Bueno, en este momento, para ir inmediatamente al punto, Chile está viviendo un momento crucial, específicamente en temas ahora de elecciones presidenciales. Un Chile que evidenció una polarización, pero extrema, a la hora de ver los candidatos que tenemos hoy en competencia al sillón presidencial. Uno de extrema izquierda y el otro que representa la extrema derecha. Hay muchas cosas que se pueden decir. Sin embargo, ¿qué es lo que podemos nosotros ver en este momento de nuestra nación? Primero, yo he analizado bastante el tema. Una de las cosas que me he dado cuenta de que Chile tiene miedo, hay mucho miedo en el ambiente, hay mucho miedo a lo que pueda ser, aun cuando no sabemos lo que puede ser, lo que pueda suceder, pero se siente el miedo, el temor de las personas del futuro de la nación. Eso es algo que es como sumamente evidente. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, hemos visto una iglesia que no entiende lo que es gobierno. Una iglesia de Cristo que, si bien entiende el concepto, intelectualmente no es un concepto o no es un tema que ha sido revelado. Creo que si hay algo en lo que estamos adoleciendo como Iglesia de Cristo aquí en Chile, es que el término de gobernar no se ha entendido. ¿Y cómo se puede identificar eso? Hay muchos creyentes, bueno, de partida se han formado partidos políticos cristianos y creen que eso es todo. Sin embargo, todos esos partidos políticos cristianos han hecho pactos con otros partidos políticos para poder llegar al poder. Y ese es un tema que obviamente va en contra de cualquier principio de pureza y de no mezclarnos con nada. Creo que la vez pasada que me conecté alguien lo mencionó, y eso es algo sumamente fuerte que tenemos acá nosotros presentes. Muchos candidatos a las distintas cosas que se estaban eligiendo en esta primera vuelta que ya pasó, muchos creyentes que se enrolaron en partidos políticos pensando que esa era la forma de llegar solamente, muchos de ellos sin palabra de Dios, sin dirección de Dios, tratando de llegar al poder a su forma, a su manera, y entonces ahí nos damos cuenta de que falta demasiada revelación, entendimiento de lo que es realmente gobernar. Que el tema no pasa por ocupar un lugar público simplemente o de recoger votos, sino que pasa por un tema de revelación, pasa por un tema de llamamiento genuino de parte de Dios, si es que estás llamado a esto, y si no, entender que el futuro, como lo dice el apóstol Ronnie siempre, que el futuro de la nación, de una nación, está en las manos de los intercesores. Y creo que eso todavía no se capta en su totalidad. Hemos visto muchos creyentes que han, ¿cómo poder decirlo? Que han errado el blanco en ese sentido y que no ven otra esperanza sino en términos humanos, en alcanzar lugares de manera humana. Eso por un lado.
respecto de los candidatos que hoy están enfrentándose. A ver, la iglesia está diciendo hay que votar por el menos malo. Y yo creo que ese es como un concepto que todos manejamos, lógico. Pero ninguno de ellos, sea quien salga, ninguno de ellos tiene los principios de Dios, ninguno de ellos conoce a Dios, y no por eso vamos a pensar que todo está perdido. El tema es que la gente, ese es el pensamiento del chileno, y por qué no decirlo, eso es lo que ha permeado el pensamiento en la iglesia aquí en Chile. Hay muchos con temor. Yo he escuchado creyentes decir, si sale este, yo me voy del país, por miedo y por temor a lo que pueda suceder. Entonces vemos que hay algo muy, muy potente moviéndose. Chile está siendo de alguna manera presionado, ¿cómo se dice? Presionado por las tinieblas, está polarizado de alguna manera, pero es una manera muy evidente. Mucho odio en el ambiente, mucho desprecio, mucha rabia acumulada de años. Entonces, esas son algunas de las cosas que se ven y se sienten en el ambiente. Y obviamente, como les digo, el tema de que se revela el concepto de gobierno, creo que es allí donde estamos fallando como iglesia. Yo creo que hay en distintos rincones de Chile gente entendida. Sin embargo, necesitamos unidad, necesitamos el poder del ser uno, el poder de no creernos ya más protagonistas principales, solo un grupo, es que como yo voy aquí, es que como yo voy allá, nosotros somos los superhéroes de la nación. Creo que eso nos falta quebrar, por un lado, porque a veces pensamos que como Dios nos muestra cosas, ¿cierto? Y como que fuéramos los únicos que recibimos eso, y en realidad no es así. Pero necesitamos que se active con más fuerza la voz de los intercesores proféticos. Estamos muy separados, estamos haciendo grupo aparte, como se dice acá en Chile, un grupo separado, y yo no me junto con nadie porque lo que yo tengo es la última revelación. Creo que esas son las cosas que parecen niñerías, pero que realmente en eso se está dando vuelta la gente y la iglesia en este caso acá en Chile. Eso es como lo que yo les puedo comentar un poco. Ahora, salga quien salga, yo tengo la convicción de que el Señor sigue sentado en su trono y Él es el que gobierna. No hay temor si esa es la convicción que tenemos, ¿no? Y eso es lo que tratamos de predicar y de hablarle a la gente. O sea, confiamos en que Él está sentado en el trono aún, y Él es rey sobre las naciones, Él gobierna las naciones. Entonces, no sé, creo que Chile necesita de sus oraciones en este tiempo y de su amor. Mi nación creo que evidenció una dolencia en el alma, en el corazón. En estos últimos 2 años, un alma fragmentada de la nación es lo que puedo yo describir. Un alma dolida, una nación dolida, una nación donde el pueblo chileno se siente abandonado por sus gobernantes, absolutamente abandonado. Y pienso que la iglesia aún no ha despertado del todo, pero no perdemos la fe de que el Señor abra los oídos y los ojos de los hijos que han de manifestarse en esta temporada. Y sabe, yo no sé si me permiten, no quiero alargarme, pero hubo un candidato en particular que yo lo seguí en redes sociales porque me llamó mucho la atención algo que él provocó en la gente, que fue un candidato que no pisó la tierra chilena, que hizo su campaña desde a la distancia. ¿Y sabe qué? El Señor me hablaba al respecto de que ese hombre provocó
lo que la iglesia chilena aún no provoca en el alma, en el corazón de las personas. Él provocó lo siguiente, que mucha gente normal, que ya no quiere nada con ninguna política tradicional, digámoslo así, se creyera el cuento de que ellos son parte del cambio que se quiere, que se requiere y que se necesita en Chile. Provocó que mucha gente de clase media, media emergente, gente forzada, gente que tiene microempresas, que tiene pymes, que son gente de esfuerzo, se unieran para postular a ser diputados, para postular a ser consejeros regionales, para postular al Senado, siendo gente absolutamente normal. El tipo provocó eso, y yo hablaba con mi esposo el otro día y yo decía, ¿por qué nosotros como iglesia no hemos provocado esa concientización de las personas de que nosotros somos los que podemos ser protagonistas de ese cambio? ¿Por qué nosotros esperamos que sean no los políticos que están aquí, escojamos a estos para que ellos gobiernen? ¿Por qué nosotros no hemos provocado en las personas esa capacidad de ver y decir, oye, tú puedes ser esa protagonista, tú puedes llegar allí al gobierno de la nación, tú puedes? Y sabes que fue algo muy particular, algo que verdaderamente llamó la atención en muchos países, desde Europa, bueno, Norteamérica y muchos lugares, llamando y poniendo atención a ese fenómeno que ocurrió. Y yo me di cuenta de que nosotros como iglesia no hemos provocado eso. Está bien orar, pero también tenemos que provocar en aquellos que Dios que tienen un llamado genuino de Dios, decirle, tú eres parte de ese cambio, no hagas alianza con nadie, no hagas alianza ni pacto, porque ellos imagínense, gente que no conoce a Dios, no hicieron alianza con ningún partido político, y sacaron diputados y sacaron consejeros regionales. El Senado no pudieron, pero sí parte del Congreso. Y hoy el Congreso terminó con el miti-mota de derecha y de izquierda, y al medio quedaron estas personas, dentistas, gente normal, gente del pueblo, gente sencilla, que ya no quiere más de la política tradicional, sino que creen que ellos pueden estar ahí. ¿Y sabe lo que más me llama la atención? Gente que verdaderamente ama la nación. Y ahí el Señor, y yo quiero con esto cerrar para no extenderme mucho, el Señor me amonestó muy fuerte, porque en un momento de adoración el Señor me dijo, ustedes creen que son los únicos que aman su nación, pero hay muchos que a mí aún no me conocen, que aman la nación en la que están. Clama y ora para que yo me revele a ellos. Y yo quedé así helada, así súper compungida, súper humillada delante de Dios, porque a veces creemos que somos nosotros nomás los que amamos nuestras naciones. Pero Dios realmente, cuando yo lo oí hablar eso, yo dije, sí, Señor, en realidad creemos que nosotros tenemos, que somos lo mejor de lo mejor, pero hay gente que aún no conoce a Dios, que realmente ama la nación en la que está plantada, y nosotros las hemos ignorado y no hemos llegado a ellos, y no creemos que ellos puedan tener un amor genuino por la tierra en la que están, quizás sin conocimiento de guerra espiritual, ni de territorialidad, ni nada, pero sinceramente yo creo que de ahí el Señor tiene mucha gente, muchos hombres y muchas mujeres y jóvenes, que Dios puede levantar para transformar una nación. No me extiendo más, Juan, porque no sé cuánto tiempo tengo, pero traté de decirle algunas cosas importantes. Hay mucho que decir. Me hubiera gustado que mi esposo les hubiera dado una visión, porque él se maneja más en ese tema, pero no, por estar trabajando no puede. Pero quiero dejarles eso, y que pensemos en que necesitamos mirar más a nuestro alrededor y no pensar que nosotros somos solo nosotros, porque Dios tiene reservada gente con amor genuino por nuestra tierra.
y nosotros tenemos que estar ahí y pendientes de alcanzarla para que esas personas sean parte del ejército del Dios viviente. Así que eso, amados, ¿está bien o no? Ahí tú me dices, Juan, te bendigo. Justo ha perdido la conexión, Juan. Se nos fue. Sí. Espero que no sea una señal profética. Que el que está dirigiendo se nos fue. Claro, espero que no se haya asustado, especialmente. Estaba hablando de eso. Estamos hasta las manos. Bueno, continuando con el tema, no, es un chiste. Hasta el bebé se está riendo. Esto, ¿no? Está visto que se calmó al fin. ¿Cómo se llama? Andrés David se llama. Mi vida, hermoso. Sí, él es un milagro. No estaba planificado el milagro. Suele pasar, suele pasar. Sí. Qué lindo. Él sigue el tema, me parece. Yo, mientras vos hablabas, Caro, Sí, te escucho, se me te vino escucho. un versículo. Y bueno, lo comparto, Juan 17, 21. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto cuando vos decías de esa persona que sin pisar el territorio pudo hacer la campaña y pudo presentarse, y vos decías, ¿cómo puede ser que la nación pueda creer en una persona y no pueda creer en nosotros los hijos? Y creo que hay cuestiones que todavía los hijos no, como vos decías, no han entendido o simplemente no obedecemos, como por ejemplo esto, ¿no? De la unidad. Eso se me venía. Sí, amén, definitivamente. Es así. Pero creo que Dios está en control, o sea, Él nos permite, nos da tiempo, nos da chance, como se dice, para ir entendiendo. Nada se escapa de su mano. Yo creo que aunque uno lo puede analizar y, ¿verdad? Y uno le busca, ¿verdad? Una explicación o trata de ir más profundamente, pero sin duda yo creo firmemente que a pesar de nosotros, Dios sigue siendo Dios y Él sigue en control de toda la situación. Así es que, bueno, quedan unos días nomás para nuestra segunda vuelta aquí
Esperamos, esperamos que se haga la voluntad de Dios, nada más. Nada más. Y seguir, nosotros no podemos seguir, o sea, no podemos parar de seguir orando. Estoy sin conexión, dice Juan. Ah, Sí, ahí precisamente, estoy. ¿cuándo son las elecciones? El 19 de diciembre. Bien. Mm. Bueno, yo El quería 19. agregarle algo a lo que dijo Carolina. Se me cortó un ratito la conexión, sigo. Veo Perú. Perú es un país que también se definió entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Ganó la extrema izquierda y aparentemente fue lo peor que le pasó. Actualmente Chile, por eso mi preocupación de antes, Chile también le está pasando lo mismo. El candidato de izquierda es alguien pro-revolucionario, de 35 años, un joven, pero que muy involucrado con la izquierda, digamos, con el comunismo. De hecho, bueno, ese frente es bien de izquierda. Y viendo el otro candidato, si bien el origen es alemán y es un hombre que tiene 9 hijos, que tiene principios muy fundados en cuanto al no al aborto, en contra del LGTB, es decir, si bien digamos, no manifiesta ser cristiano, sí tiene valores como compatibles y que tiene, por otro lado, digamos, por ejemplo, dos de los argumentos que dijo él en contra de la corrupción, de la droga, de todos los problemas en la zona norte, y en la zona sur, mano firme contra todos estos atentados mapuches. Entonces hubo como un disparador ahí que hizo que tenga mayoría de votos en el sur y en el norte, pero no en el centro, que es donde está la mayoría de los habitantes. Y como decía Carolina, hay mucho temor, sin saber a dónde van. Y yo creo que son 4 años que no se sabe hoy qué va a pasar, y cuando pasen las elecciones ahí se va a tener un mejor panorama. En este momento las encuestas dicen el 54% para la izquierda y el 45% para la derecha, la mayoría de las encuestas. Y yo lo veo más complicado. Yo lo que creo que es un momento para los intercesores, un momento para ver la voluntad del Padre y ver qué quiere Dios. Puede ser que Dios quiera que gane la izquierda para que el pueblo se una de una vez por todas y que caiga bien bajo. Y si gana la derecha, igual lo tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es el mal peor, diríamos acá? Bueno, hay que buscar en Dios esto. La idea era que Carolina pudiera exponer, que pudiéramos solidarizarnos con ella en la búsqueda de lo que el Señor quiere, ¿no? Porque pasa por ahí. Así que bueno, Sí, gracias no sé si puedo Carolina decir por algo más, todo. pero mira. Sí, sí, Ok. sí. Ya, mira, lo que pasa es que no sé si has podido analizar el discurso del candidato de izquierda, porque se ha paseado por todo. O sea, su discurso inicial fue muy, muy de izquierda, pero ya ahora lo que está diciendo, lo que está proponiendo, se ha pasado por el centro y hasta la derecha. Entonces, lo que yo veo en este chico, en este joven, que es más joven que yo veo que él no sé si sabe lo que está haciendo realmente. Es cierto que fue dirigente de estudiantil y que provocó mucho tema de como revolucionario y todo, pero él es un personaje que ha vivido a expensas de su familia, nunca le ha trabajado un peso a nadie, no terminó la universidad. No sé cómo decirlo, él tiene un pacto con el Partido Comunista, sí, pero él prácticamente, a ver, ¿cómo poder decirlo? No es comunista propiamente tal.
sino que su partido está con un pacto con el Partido Comunista. Obviamente yo creo que él cree en esos ideales y todo, pero cuando tú escuchas los discursos de hoy, el tipo se ha paseado de lado a lado, no define realmente lo que es, y yo creo que a él lo pusieron ahí. Si yo lo analizo, porque es tan rara las volteretas que se ha dado, que él es como que lo pusieron ahí, pero quienes van a gobernar si él sale, ni siquiera va a ser él, sino los que están detrás de él, los que lo pusieron ahí, los que lo manipulan, porque de verdad él no tiene muchas facultades, no es muy, no tiene capacidades, no así el otro candidato de derecha, claramente un tipo letrado, un hombre educado, un tipo que sabe manejarse en todos los términos, y como Juan decía, claramente tiene más valores a los que uno se puede apegar, pero es muy particular el comportamiento del candidato de izquierda, y yo creo que ahí hay algo raro, algo extraño que está detrás de él, porque si ustedes lo ven, se darán cuenta que él no tiene idea, no sabe de economía, no tiene idea cuál es el presupuesto de la nación, no sabe absolutamente nada. Entonces es extraño que llegue allí, pero extraño en el sentido de que sus capacidades no son las mejores. Y entonces ahí tú te das cuenta de que hay algo detrás, hay un movimiento detrás, que una maquinación del enemigo que lo puso allí, pero él en el fondo está siendo manipulado. Sinceramente, eso es lo que se puede percibir. Bien. Bueno, yo voy a compartir algo ahora. Ay. A ver si me deja. Perdón, pero con este apagón que se me hizo, dejé de ser host y anfitrión y todavía no puedo. Che, Juan, ¿lo que vas a compartir es otro tema aparte o es de lo mismo? Es otro tema. Ah, ¿puedo agregar algo a este tema? Sí. Una de las cosas que vengo aprendiendo hace un tiempo con respecto a política, un poco más bien es que el Señor me viene mostrando, pero bueno, lo estoy aprendiendo, no lo sabía. Cuando decimos izquierda y derecha, tenemos que tener muchísimo cuidado y estar re atentos a que en el 99% de las veces, izquierda y derecha son la mano del mismo bicho. ¿Sí? Entonces, vos decís izquierda o derecha, y sí, son tremendísimas diferencias en el planteo de lo que cada uno de ellos menciona. Y todos trabajan para el mismo propósito, izquierda o derecha. Sé que es discutible para la gente que no sabe de esto, pero cuando lo ves espiritualmente no es nada discutible. Pero solamente lo menciono de esta forma. Creo que el sufrimiento de la gente es distinto, por ejemplo, de la derecha que en el de la izquierda, porque el de la derecha, la vida es más cómoda, es más linda con la derecha gobernando, y es más parecido a lo bíblico, pero es más parecido, nada más. Y la izquierda, los buenos ejemplos de cuando se llega a lo máximo de la izquierda, los podés ir a ver a Cuba, Rusia y eso, entonces es más doloroso. Fuera de eso hay que estar atento, es que es el mismo bicho siempre. Ahora, cuando la derecha te ofrece cosas más lindas que te gustan más, está buenísimo, y estás más de acuerdo con eso porque te parece más bíblico, sigue siendo el mismo bicho. Y podés caer en otras cosas terribles que son engaño de todas formas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, cuando decimos derecha o izquierda. Es simplemente para estar atentos a ese tema de derecha o izquierda. Muchos cristianos que se presentan para la política muchas veces tienen una tendencia más a lo que nosotros llamamos derecha, en el mismo sentido político de derecha. Y eso también hay que tomarlo entre comillas, porque
es una forma de explicar algo, pero no necesariamente tiene que ser así. Eso por un lado. Después, por otro lado, a mí me ha pasado que a nosotros estuvimos en contacto con muchas iglesias cuando en las elecciones anteriores, no en las últimas, y se hablaba mucho de que era bueno que se termine con el peronismo, era muy bueno porque veníamos con 70 años en la Argentina de peronismo, y era bueno que se termine, y estaría buenísimo que se corte lo del peronismo y que Macri lo podía hacer y todo esto, ¿verdad? Y entonces, bueno, nosotros estuvimos orando con un montón de gente porque entendíamos que sí, que lo del peronismo era bravo y esto y lo otro. Cuando yo fui a votar, a la hora de ir a votar, como la mayoría de iglesias estaba hablando de las con las que yo estaba en contacto, sé que hay muchas otras iglesias que no, que eran pro peronismo. Cuando yo fui a votar, el Señor me dijo, ¡hey, cuidado! ¿Qué vas a hacer? Y dije, bueno, voy a votar lo que entendíamos, Macri, no, señor. Y le dije, ¿cómo no, señor? No, dice, ¿cómo vas a autorizar a este tipo? Y yo, pero señor, venimos orando que queremos que se corte y me dijo el señor, sí, está bien que se corte el peronismo. De ahí a que votes a Macri. Y entonces a veces pensamos que la solución es humana a ciertas cosas. Y hay que tener muchísimo cuidado. Ahora yo no estoy diciendo voten a este o voten a aquel, yo digo lo que el Señor me dijo a mí. Y a veces pensamos que, hey, y entonces yo dije, en este caso, ¿no? Yo dije, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, vos, como cristiano, ponerte detrás de esa persona y validarlo con tu voto y decir, está bien esto y el otro, yo quiero que vos estés acá arriba. ¿Y qué hago? No me dijo nada más, pero yo entendí que tenía que votar en blanco en ese caso. Sé que eso es muy discutible. Muchos amigos me dicen, es irresponsable votar en blanco y esto y el otro, y no me estoy metiendo en eso de todas formas. Soy intercesor y de todas formas me quemo las pestañas orando. No es que, no es que es irresponsable de mi parte y digo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Eso por un lado, esas cosas me pasaron. O sea, y no estoy diciendo voten en blanco, no estoy diciendo no voten, digo, hay que estar muy atentos a qué es lo que dice el Señor con respecto a lo que vas a hacer. Muy atentos a qué es lo que dice el Señor. Si el Señor te dice anda a votar a quien sea, anda a votar a quien sea y listo. ¿Y por qué? Y no sé, porque después te va a mandar a que digas yo te voté y yo traigo juicio sobre vos y no sé, lo que sea. El Señor sabe esa parte. Pero creo que es muy importante estar atento qué es lo que dice el Señor sobre determinadas situaciones particulares. Y sí, también estoy de acuerdo que el Señor gobierna sobre todo, sí está gobernando y no se le escapa la tortuga, no se le escapó en ningún momento, pero también por una gran cuestión, Él nos ha dado libre albedrío. Y el libre albedrío es importantísimo. Y entonces a veces nosotros como cristianos nos lavamos bastante las manos con eso de que el Señor sigue gobernando, el Señor está en control, el Señor hace lo que quiere. Sí, el Señor está en control y todo, pero hay un montón de responsabilidades que nos las dio a nosotros. Entonces, lo lamento, pero tenemos que tomar esa responsabilidad. Y el Señor no se le escapa el control, pero a veces estamos sufriendo lo que nos toca porque simplemente somos inmaduros y no estamos haciendo la parte que nos corresponde. Ok, espero que se entienda lo que quería decir. Sí, está claro. Yo quería agregar algo. Al hermano de Brian, el Señor lo mandó a votar a quien no quería votar. ¿Sí? Es decir, acá lo peor es el peronismo y decir, yo estoy en contra del peronismo y tengo que votar al peronismo, pero el Señor justamente dijo esto. Es decir, ¿en quién confías? ¿En mí o en tu voto? ¿Cómo voy a juzgar algo, digamos, si la iglesia no obedece? Entonces, a veces el Señor nos pone en esos bretes de poder ser un instrumento de juicio a partir de las decisiones correctas. En este caso, bueno, Brian votó en blanco, no sé si el Señor... voy a poner otro ejemplo. Nosotros formamos el partido 1 acá,
en la provincia, y pastores, cristianos, algunos católicos, todos con los mismos principios. Y bueno, Alexis también está, y Alexis está con un problema de esto de identidad. ¿Qué pasa si yo me mezclo con el otro, pierdo mis valores o no los pierdo? El Señor te va a guiar qué pasos hacer. Es decir, hay muchos ejemplos bíblicos donde se convivió con los faraones, con los reyes, con el enemigo, y estabas en posición de gobierno. El tema es que nosotros no podemos hacer cosas que permeen nuestros valores. Y en esto quiero dar un ejemplo. Nosotros pusimos una candidata en la lista, y esa candidata, cuando fue a votar, a la boleta completa, que eran 3 categorías, la del medio no la votó, porque ella no quería votar esa. Entonces, ella viene haciendo un pacto, es parte de la iglesia, hace un pacto con determinado partido, y después ella misma rompe la alianza al no poner el voto correcto. No digo que el que puso ella era correcto o incorrecto, sino digo, si vos hiciste un pacto tenés que respetarlo. Entonces después no esperes que el enemigo, dentro de su legalidad, acuerde con vos. Entonces tenemos que ser muy medidos en cómo hacemos las cosas. Y a veces, bueno, nos pasan cosas que no queremos y no empiezan a pasar. Bueno, yo quería pasar un PowerPoint corto. Voy a ver si alcanzo. Voy a compartir pantalla. A ver. Bueno. Dice Isaías 58, 3 al 55. Decís, ¿para qué ayunar si no hacéis casos? Afligís vuestra alma si no te enterás. Porque aquí el día de ayuno buscáis vuestro interés y apremáis todos vuestros trabajos. He aquí para contienda y debate ayunáis, para herir con puño inicuamente. No ayunéis como ahora, si queréis que vuestra voz sea oída en lo alto. Si queremos que nuestra voz sea oída, dice el Señor, hay ciertas cosas que hay que cumplir. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que mueva la cabeza como un junco y que se acueste sobre saco y ceniza. ¿Llamáis a esto ayuno día agradable a Yahweh? Es decir, cuando el Señor plantea lo que es agradable a Él, tiene que ver con una actitud de nosotros como personas. Entonces sigue diciendo en Isaías 58:6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? En la versión israelita mesiánica dice, yo no he escogido tal ayuno, dice Yahweh. Libera toda carga de iniquidad, desata las coyundas del yugo, deja ir libre a los oprimidos, cancela toda cuenta injusta. Acá el Señor nos está diciendo, yo no quiero que hagan ese ayuno, no quiero que hagan determinadas cosas. Hablo de ayuno y puedo hablar de cualquier cosa. Sino dice el Señor, ¿qué cosas quiere que hagamos? Y es desatar de yugo, romper cadenas. Y ahí dibujé un yugo. Es interesante porque yo me hablaba hace un rato cuando lo preparaba esto, del yugo, vieron que son 2 animales que van uno en cada lado. Y si uno tira distinto al otro, el trabajo no sale bien. Y siempre el que se va quedando, el dueño le empieza a pegar al que se va quedando para que avance. Entonces, cuando uno anda en yugo desigual, es complicado, y el Señor dice no quiere que nosotros estemos jalando al otro de mal modo. Es decir, yo me tengo que unir con los que corresponde, y muchas veces nos pasa esto, queremos hacer las cosas bien, y acá pongo a Chile y el ejemplo que veníamos hablando,
Es decir, cuando la iglesia no está haciendo cosas incorrectas. Cuando nosotros como hermanos no hacemos las cosas correctamente. Entonces, acá nos pone algunos tips. Y sigue diciendo en el Isaías 58:7. No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces yo hice un sistema de puntuación de 1 a 10. ¿Cuánto compartimos con los necesitados? Realmente compartimos, porque el Señor dice, no me interesa el ayuno, no me interesa lo que ore, no me interesa nada. Yo no te voy a oír, mientras tanto tú no hagas estas cosas, que es desatar las ligaduras de maldad, todo ese tipo de cosas, pero aparte trabajar en esto que es una parte del corazón. ¿Qué hago con respecto al otro? Entonces acá tenemos que poner un puntaje. ¿Cuánto comparto yo con el hambriento, con el que tiene necesidad? Del 1 al 10. A veces uno se pone a decir cuánto. 5, 4, 3. Cuando dice, y a los pobres errantes albergues en tu casa, aquellos que no tienen rumbo, ¿le doy cobijo? ¿Los ayudo? ¿Los consuelo? Cuando veas al desnudo, ¿los cubrís? Y no te escondas de tu hermano. Es decir, a veces viene el otro con la necesidad y nosotros nos quedamos ahí. A veces lo escuchamos, pero no lo oímos. Entonces, esto es un sistema de puntaje para ver si estoy doy la altura para que el Señor obre. Fíjense que dice, sigue diciendo, en Isaías 58, 8 y 9. Entonces nacerá tu luz como el alba. Es decir, si ustedes hacen eso, mi luz va a ser como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Tu justicia irá delante de ti. ¿No dice que va a ser la justicia de Dios? Dice, tu justicia. Lo que vos hagas te va a preceder y va a abrir camino. Y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Tú invocarás y Yahweh responderá. Es decir, que si yo no hago lo anterior, Yahweh no me puede responder. Suplicarás y él dirá, heme aquí. Entonces es interesante porque son cosas sencillas que tenemos que trabajar. Y sigue diciendo, él dirá, heme aquí. Si quitas en medio de ti la opresión, el dedo amenazador, acusador, las palabras arrogantes, si de tu alma saca para el hambriento y sacias el alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Es decir, hay cosas, hábitos que tal vez tenemos y que tenemos que ir trabajando. Y termina diciendo, el 11 y el 12. Yahweh te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial cuyas aguas nunca faltan. Es decir, el Señor, sus aguas nos van a inundar, pero hay algo que me llamó la atención, dará vigor a tus huesos. Es decir, vamos a rejuvenecer, vamos a cobrar vigor. Ahora, ¿qué pasa? Si alguien que no tiene vigor, puede ser que no esté cumpliendo las cosas como corresponde. Entonces los huesos se secan. Dice, porque callé, se secaron mis huesos. Es decir, hay veces que no hago lo que tengo que hacer, no digo, no perdono, y eso hace que no reverdezca. Y termina diciendo, los tuyos, es decir, vos y tu familia, reedificarán las ruinas antiguas. Serás reedificador. Volverás a levantar los cimientos de muchas generaciones. Es decir, muchas generaciones hoy en día se están perdiendo y nosotros tenemos que trabajarlo. Y serás llamado reparador de brechas, restaurador de senderos para descansar. No cualquier sendero, senderos para descansar. El Señor tiene un banquete y ese banquete está a nuestra disposición. Pero para eso tenemos que hacer ajustes.
Bueno, eso quería compartir. ¿Algo que quieran decir? Hola Marcos, ahí veo a Marcos Diep, no le veía la cara, ahora lo veo. Saludo. Él está en La Pampa, Santa Rosa, cerca de Silvia. ¿Cómo estás, Bendiciones, Marco? bendiciones a todos. Bueno, saludos a todos los que conozco y a los que estoy conociendo ahora. Ya que abrí el micrófono, ¿puedo hablar? Todo tuyo. Gracias. Bueno, la verdad pido disculpas por no haberme conectado antes, por una u otra razón, pero bueno, estamos de vuelta acá. Y en lo que se habló primero y poder unirlo con lo que Juan compartió, escuchando a Carolina y después comparto mucho lo que dijo Brian. Primero creo que nosotros nos tendríamos que poner, hay una frase que dijo Carolina que la repitió mucho, fue como la madurez de la iglesia, la autoridad de la iglesia, ¿no, Carolina? Creo que fue una frase que utilizaste, que la iglesia no estaba entendiendo la autoridad que tiene. Y yo creo que nos tenemos que plantear en estos tiempos qué es lo que el Señor está haciendo para empezar a obrar, porque los casos que compartió Brian con respecto al peronismo, el radical, Cristina, Macri, quién va a ser el que va a gobernar. Primero tenemos que saber que si Dios tiene una nación en la tierra es Israel. Y después tenemos que saber que Él está formando una sola nación, que es su iglesia. Y partiendo desde eso, todo lo que está moviéndose en la tierra, Dios lo está utilizando para formar a su iglesia. Y muchas cosas no van a ir acorde a lo que nosotros creemos, sino que va a ir acorde a la formación de la iglesia. Entonces cuando decía Brian, decía esto de poder orar y que hay veces no son lo que nosotros queremos también, porque hay veces en nuestro conocimiento de que yo, por lo menos en la provincia donde yo vivo, no sé, partido político cristiano, todos los pastores se pusieron en un partido y sí, la verdad que hablaron en contra de que no al aborto, pero en propuesta de gobierno no tenían ni fundamentos. Entonces, no es el ambiente, si todos querían votar a ellos, pero también ellos no presentaban una propuesta para decir, bueno, si iba a mejorar la ciudad. Entonces yo creo que en realidad acá no es si la iglesia se presenta como partido político, sino que creo que tiene que ver que la iglesia se forme en la autoridad que Dios le dio. Y sí va a haber gente en la política, pero no la iglesia como institución, para que nosotros entendamos que si hoy el Señor tiene un lente para juzgar a las naciones, la juzga conforme a la madurez de la iglesia. Entonces, si la iglesia es inmadura, es porque la iglesia, si hoy en la Pampa, en la Argentina, en la Pampa, hay drogas, oscuridad, y esa es la madurez de la iglesia de la Pampa. Y así en cada uno de los que estamos, en cada uno. Por eso Brian decía, tenemos que aprender a tomar la autoridad que Dios nos dio. Es cierto que Él gobierna, pero la medida de Dios para el planeta Tierra es su iglesia. Entonces, mientras nosotros no entendamos autoridad, vamos a seguir depositando la responsabilidad en quien se presente. Y como dijo Brian, me gustó mucho cuando dijo que si hay una mano derecha es porque hay una mano izquierda, pero sigue siendo el mismo personaje. Y a la larga comparto así, porque la iglesia no se va a mover ni en derecha ni izquierda, se va a mover conforme a lo que Dios diga. Parece que es claro lo que estoy diciendo y parece que es que todos lo entendemos. Pero si yo no maduro en la autoridad que Dios ha dado en la iglesia, las tinieblas van a seguir moviéndose. Y muchas veces Dios va a tener que permitir que gane la derecha a la izquierda, porque en realidad todo lo está haciendo para que reaccione la iglesia. Entonces, hoy la pandemia ha sido un factor netamente porque Dios quiere levantar la iglesia que Él quiere. Y obviamente que esto comienza de las casas, comienza hasta que nosotros no ejerzamos gobierno de nuestras casas, nunca vamos a poder ejercer gobierno a las naciones. Por eso, uniendo lo que vos decías, Juan, del ayuno,
qué tan errado estamos nosotros ayunando, porque siempre que nos metíamos en ayuno, nos metíamos internamente, todo lo contrario, nos metíamos en la pieza, en lo íntimo, en no comer, en dedicar tiempo al Señor, pero Él dice, Señor, el día agradable mío es que hagan lo que va a acontecer en el día de Jehová. ¿Cuál es el día de Jehová? Cuando Él venga. Entonces, yo tengo que mostrar indicios de las primicias de los poderes del siglo venidero, dice la palabra, ¿no? Entonces, ¿dónde es? Liberar al cautivo, sanar al que está, a vendar al que está quebrantado, al afligido, sacar de las cárceles. Entonces, todo esto involucra que si se tiene que hablar todavía de ayuno, y todavía seguimos haciendo el ayuno que tiene que ver con ese tiempo a solas con el Señor está diciendo, salgan a mostrar mi gloria, pero ahí es donde la iglesia falla, y cuando falla la iglesia, las naciones son juzgadas. Y nosotros queremos, a través de un voto, ¿sí? Obviamente que va a haber miedo en Chile, obviamente que va a haber miedo en las naciones, porque la iglesia está retrasada. Pero si la iglesia no depende de los gobiernos de la tierra, decimos que no dependemos, pero sí dependemos internamente. Porque si no dependiéramos, nosotros tendríamos que manifestar el reino que poseemos adentro, en donde dice la Biblia dice que nosotros somos peregrinos, que no somos de acá, somos del cielo, pero como todavía no entendemos eso, tenemos que seguir apelando al Señor que levante algún político sano, algún político que diga no al aborto, que diga sí a la vida. Y yo creo que el reino de Dios está mucho más por arriba, que como una vez Mónica compartió, nosotros somos la Sión, y Sión es resplandor de belleza, pero también es el lugar de justicia, que Dios necesita una Sión para juzgar las naciones. Entonces la iglesia es la Sión. Entonces quería compartir eso para poder animarnos a que hay veces estamos enrollándonos tanto con qué voy a orar, Señor, a quién voy a votar. Capaz que ni los que están en la lista, ninguno están aprobados por Dios. Y hay veces estamos buscando, Señor, ¿quién? La derecha, la izquierda, y el Señor diga, tenés que votar a eso o no votar a nadie, porque lo que yo quiero hacer no tiene que ver con las naciones, tiene que ver con la nación que estoy levantando. Así que bueno, bendiciones. Espero que lo haya ayudado. Bueno, ya son las 19. No sé, Carolina, si querías decir algo para cerrar. No, solo amén a lo que, a lo que estaba diciendo. No me acuerdo su nombre, pero Marcos, amén a lo que él estaba diciendo, y solo decir que necesitamos, a ver cómo expresarlo, volvernos a él de verdad. Creo que estamos tan llenos de estructuras y de tantas cosas que cuando hablamos de valores, por ejemplo, decimos, no, es que este es pro familia, y también dicen no al aborto, pero no es solamente eso lo bueno. O sea, puede que sea pro familia, puede que sea, no sé, en contra del aborto, pero quizá es una persona a lo mejor indiferente, indolente, y la iglesia se deja engañar fácilmente, y eso es lo que debemos cambiar. Las obras de justicia no es solamente ser pro vida, obras de justicia que debemos manifestar es mucho más que decir no al aborto. Es compartir lo que acabas de decir tú, Juan, compartir el pan con el hambriento, es despojarme yo, y darme y entregarme y ser la semilla que Dios quiere sembrar en la nación, en mi nación. Y la semilla, para que dé fruto, tiene que morir. Y entonces creo que por allá, hacia ese lado, es donde tenemos que ir, o sea, darnos, entregarnos, para que perdón, para que el rey establezca su reino en nuestras naciones, como él lo quiere establecer. Eso, nada más. Y gracias por la oportunidad. Bueno, amén. La palabra dice que si hacemos esas cosas seremos reedificadores. Y reedificar significa edificar algo
que estaba mal hecho y que hay que darle la construcción correcta. Entonces, creo que tenemos que empezar a cambiar, empezar a ver qué quiere Dios con nosotros, con cada uno. Y porque el nivel de gobierno se adquiere en forma personal, haciendo lo que tengamos que hacer, y eso nos va a dar después una comunión con el Padre, una revelación, que simplemente será tal vez ir a votar al que no pensábamos votar, y va a ser el Señor el que va a meter su mano. Es decir, las naciones se construyen con semillas. Y bueno, yo creo que estamos en un tiempo de iglesia como en construcción, como aprendiendo, como entendiendo que la guerra que hacíamos antes de ir a un lugar y pisarlo, hoy en día es otra cosa. Entonces se cambian las estructuras. Yo veía esto que Silvia hacía el curso de mapeo, y uno que hace mapeo hace mucho, y algunas cosas sirven y algunas cosas ya son del pasado para Dios. Hay otras formas, y esas formas empiezan con nosotros. Bueno, dejo de grabar.